Y os vamos a hablar de otra cosa súper interesante que puede ayudar a mejorar vuestra composición, ¿vale? Aparte de ser capaz de adivinar en qué tono tocas o cómo desplazarte a una nueva tonalidad utilizando el círculo de quintas. Y que cuando llegas a este acorde, ese acorde podría ser una inversión. Y que para hacer uso de estas inversiones, los acordes de paso podrían ser acordes disminuidos. Ahora os vamos a hablar de las extensiones, ¿vale? Es decir, esas notas que corresponden a la escala del acorde en el que estás tocando, pero que no corresponden a las notas principales del acorde. Pues como vamos a entrar en materia, ahora David, di lo tuyo. Vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Nosotros, cuando hablamos de extensiones, hablamos de notas que están en la escala, pero no están en el acorde. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a hablar primero de la parte muy básica, que es, nosotros tenemos una escala X, por ejemplo, la que siempre nos resulta tan socorrida, que es la escala de Do mayor, ¿vale? Y de ahí vamos a probar cosas, ¿vale? Entonces yo ahora voy a spawnear una guitarra en mis manos y os cuento de qué va esta mierda. Nosotros, cuando tocamos el acorde de Do mayor, tenemos 4 notas para la gente mayor, 3 notas para la gente nota mayor. Do, mi, so, ¿no? O sea, yo ya, con la edad que tengo, ya son 4 notas para mí, ¿no? Sí, y 5. El caso es que nosotros tenemos un Do mayor, ¿vale? Y este Do mayor puede tener su cuarta nota, ¿no? Su si, que sería la séptima. Y este acorde, digamos que tiene las notas naturales que corresponden al acorde de Do mayor, que serían los intervalos principales, que forman el arpegio de Do mayor, que corresponde a la escala de Do mayor, que tiene otras notas que no estamos utilizando. Bueno, pues cuando nosotros hacemos una extensión de un acorde, lo que hacemos es utilizar esas notas que no estábamos utilizando. Entonces, en términos esenciales, si estamos en el acorde de Do mayor normal, es decir, un Do jónico... ¿Uy, lo que ha dicho? ¿Eso es un modo griego? ¡Ay, qué locura! El muro de hielo, el muro de hielo. El caso es que nosotros tenemos otras 3 notas restantes que no hemos utilizado, ¿no? Que son el Re, el Fa y el La, ¿no? Entonces el Re, el Fa y el La son acordes que podemos añadir al propio Do. Y entonces, claro, a Do, que antes era José, le hemos puesto un apellido, ¿no? José Muñoz, ¿no? ¿Cuál es la cosa aquí? Pues nosotros normalmente decimos un Do, ¿vale? Y le vamos a añadir una extensión de fuera del acorde, ¿vale? Por ejemplo, si le añadimos una novena, estaríamos añadiendo la de Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. ¿Vale? Entonces al acorde de Do le hemos añadido un Re, que es un acorde que suena fantabuloso Y tremendamente usado. demasiado, a lo mejor es hasta un poco hasta lo extenuante, pero el caso es que este acorde suena guay. Y simplemente lo llamaríamos Do con novena añadida o Do add 9. Hasta ahí guay, ¿no? Vale, pues esto mismo podemos hacerlo con una cuarta o oncena, ¿no? Que sería la nota Fa. Entonces nosotros tenemos nuestro Do mayor 7, al que podemos añadirle un Fa o una oncena. Este acorde es un poco menos, es el que menos me gusta a mí de todos, pero bueno, funciona, ¿no? Tenemos aquí nuestra oncena, lo podríamos hacer así también. Aquí queda más guay. Ahí queda bastante. Aquí sería Do con cuarta en vez de con oncena, porque está por debajo de la... Sí, pero en la guitarra, cuando hablamos de segundas, novenas, cuartas, oncenas, normalmente aprovechamos... Efectivamente, ¿vale? Porque la guitarra tiene las limitaciones que tiene y entonces tenemos que arreglárnosla como podemos. Da para lo que da, como con las inversiones. El caso es que nosotros, aparte de la novena y la oncena, también podemos añadir una trecena o sexta, ¿no? Este acorde también tiene su punto, en mi opinión. Sí. Esto también podría ser una primera inversión de la menor, ¿vale? Pero bueno, Do mayor sexta, ¿no? Entonces la cosa está en que hemos añadido las notas que corresponden a la escala de Do, pero que no están de forma natural en el acorde. Bueno, pues el que sabe tocar dentro de la escala de Do mayor con todas las cosas que ocurren en la escala de Do mayor sabrá que dentro de Do mayor también hay un Re menor, que corresponde al modo dórico. No olvides que los reptilianos nos han prohibido hablar de los modos griegos. Y también hay un Fa mayor, un Sol mayor, un La menor y un Si disminuido, ¿no? Es decir, aparte del Do tenemos otros 6 acordes restantes que nacen de cada una de las notas de la escala y que, claro, cuando tú tocas la escala de Do mayor partiendo desde un Re, he tocado Mi, no sé, pues es un Re, no hay que hacer nada porque está en la cuarta cuerda al aire, ¿vale? El caso es que si tú tocas la escala de Do mayor partiendo desde un Re, te sale otro punto de vista de la escala de Do mayor a lo que llamamos modo dórico, ¿vale? Deja de decir eso o volverán a gasearlos. El
caso es que nosotros tenemos un re menor aquí maravilloso dentro de la escala de do. Si nosotros utilizásemos re menor normal, el de toda la vida, el que es eólico, por ejemplo, la sexta del acorde sería una sexta bemol. Entonces, cuando nosotros queremos añadir nuestra trecena o sexta desde un re menor, para añadir esa sexta, lo que tendríamos que hacer es una sexta bemol, ¿no? Que es lo que corresponde. Sin embargo, en la escala de do, esta nota de aquí, que es un si bemol, no existe. Lo que existe es un si. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el re menor, dentro de la escala de do, el re menor sexta o con trecena es así, y no lo puedes hacer de la otra manera porque es incorrecto. O sea, es que literalmente es incorrecto. Eso estaría mal hecho. Si tú haces esta mierda, ya no estás en la escala de do mayor o en la escala de re dórico, ¿entiendes? Estás tocando, estás fuera, estás en re eólico. Incluso te compro el re frigio, pero no estás tocando en do mayor porque estás metiendo una nota que no está ahí. Claro. Es decir, es importante saberse los modos griegos porque así sabes cuáles son las extensiones que tienen los acordes que estás utilizando. Tú dices re menor y yo le voy a añadir su novena, ¿no? Tengo este re menor aquí, quiero hacer su novena. Por ejemplo, la novena que corresponde a re menor estaría aquí, que es un poco jodidilla. Está guapo. Existe, o sea, está ahí, ¿no? Dices, vale, tenemos este re, pero puedo hacer, por ejemplo, re menor y le quiero añadir la cuarta, ¿no? La oncena. La oncena de re es un sol. Entonces yo tengo re con su quinta, su tercera menor y su oncena, ¿no? Este sí mola, Sí. Y esto puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora le puedo añadir una sexta. Por ejemplo, puedo hacerlo aquí, así, ¿no? Porque tiene que ser una sexta, no puede ser una sexta bemol, ¿no? Entonces estamos en re menor, por ejemplo. Este también nos sirve, porque sí sería la trecena, ¿no? Que corresponde a este re menor. Sin embargo, en otros re menores esto no sería así. Esto es importante para que luego digan que no vale para nada, ¿sabes eso? Ya, bueno, es verdad. Si haces música con 4 acordes, es verdad que no vale para nada. Pero en cuanto te quieres meter en camisa de 11 varas, toda esta información, créeme, chavales, esto es útil. Vale, entonces claro, nos pasa, hemos hecho el re menor y hemos hecho las 3 posibles extensiones que puede tener. Pero claro, son las extensiones que corresponden a re dentro de do mayor. Ya es lo mismo. Ya. Cuando nos vamos a mi, claro, mi es menor y es frigio. Entonces, ¿qué característica tiene el frigio que no tienen las otras? Pues que tiene una segunda bemol. Es decir, que podemos utilizar esta, la novena, la haríamos aquí. Sí. En vez de hacerla aquí, que suena súper guay, pero esto no, nos vale, por ejemplo, para tocar en sol mayor. O nos vale para tocar en re mayor, pero no nos vale para tocar en do mayor. ¿Por qué? Porque la novena aquí es una novena bemol. Claro. Si tú estuvieras metiendo la novena natural, estarías en un modo eólico, en todo caso. Exacto. Dentro de do mayor no podemos hacer eso porque el fa sostenido no existe dentro de la escala de do mayor. Entonces, cuando queremos hacer la extensión, en este caso de novena, que corresponde al mi menor, le he metido 2 porque me ha dado la gana, pero pues es un fa y otro fa. Lo podemos hacer aquí, pero solo lo podemos hacer aquí. Es decir, mi menor con novena bemol añadida es una cosa que solo existe en do mayor. Entonces luego decimos, vale, pues tenemos nuestra novena. Ahora vamos a añadir la oncena. Vale, pues podemos añadir al mi menor la oncena o cuarta que tiene la escala de mi frigio. En este caso es un la. Y ese la sí está natural en la escala de do, ¿vale? Entonces no hay que hacer nada raro, pero nos sale un acorde guapísimo que además es autorresolutivo, ¿vale? Volviendo a lo de dominar, podríamos utilizar un acorde disminuido, podemos utilizar el círculo de quintas y también podemos resolver sobre el propio acorde. Tú haces un mi sus 4 y eso te sirve para ir a mi mayor. Está guapísimo. Pero en este caso este mi sus 4 corresponde, o sea, podría tocarse encima de un mi menor y luego ir a do, ¿vale? Porque al final forma parte de la tonalidad de do mayor. O estamos en el mi frigio, como quieras verlo. Eso ya puntos de vista. Vale, tenemos nuestro mi menor y hemos dicho, vale, la sexta nota de la escala de mi es un do. Y en la escala de do mayor el do es natural, porque muchas veces se hace mi menor sexta. Y mi menor sexta tendría un do sostenido, si fuese dórico. Pero al ser frigio, la sexta tiene que ser bemol. Entonces esa sexta que tenemos aquí es un do, en este caso lo estoy poniendo en el primer traste de la segunda cuerda. Entonces nuestras 3 extensiones dentro de mi menor serían mi menor con novena bemol, mi menor con oncena y mi menor con sexta bemol, porque es la que le corresponde de forma natural en la escala, ¿vale? Y si metiésemos esta mayor es porque el mi es dórico y entonces automáticamente sabemos que estamos en re mayor. ¿Veis? Qué útil es sabérselo de los modos griegos, eso es una cosa. Eso es súper práctico, ¿sabes? Pero ya sabéis.
¿Sabes lo que pasa? Que para esto hay que estudiar. Ese es el tema. Entonces no hay camino fácil, no hay atajo. Efectivamente. Aquí además no solo hay mucho que estudiar, sino hay mucho que interiorizar y muchas horas que hay que echar, porque no es solo entenderlo conceptualmente, es entenderlo sonoramente. Y la única manera, practicando muchísimo. Tal cual. La cosa es que después del Do, el Re y el Mi, vamos a Fa, ¿vale? Fa corresponde al cuarto grado de la escala de Do, o si razonas desde Fa, pero razonando los intervalos que corresponden a la escala de Do, estaremos en Fa lidio. Y este Fa lidio tiene una característica, es exactamente igual que Do, pero su cuarta es sostenida, ¿vale? Que es lo que lo hace... Lo que le da el rollito. Lo que le dan las chiribitas, a mí es de lo... A mí me mola que te cagas. Le podemos añadir una novena, ¿vale? Que en el caso de Fa podría ser aquí un Sol, ¿vale? También le podemos añadir una cuarta. En este caso, como corresponde al modo lidio, esta cuarta sería sostenida, ¿vale? Tenemos una cuarta sostenida, entonces nuestro Fa aquí y esta cuarta... Va a sonar a trítono. Claro, porque si lo haces aquí, pues sí, suena un poco turbio. Si lo hacemos aquí, por ejemplo, puedes hacerlo así, ¿vale? Y es medio chungo. Este acorde es chunguillo, claro, porque tiene al final... Pero depende de en qué contexto. No, a mí me gusta, ¿eh? Todos los acordes tienen un argumento detrás. Es decir, por poder puedes usar cualquiera de ellos, por raro uno que sea, va a haber un contexto en el que te va a sonar guay. A mí me gusta. Sí que es verdad que a lo mejor, teniendo en cuenta que cuando tocas en el lidio lo que buscas es que sea grandioso y que sea elegante, pues este acorde en concreto se está follando un poco las reglas. Eso que está sonando ahí, a mí me suena a Fatal Tragedy de Dream Theater. No te digo nada y te lo digo todo. Claro. Totalmente. Y suena muy guay, ¿vale? Y luego tenemos un Fa al que le podemos añadir una sexta. En este caso podríamos añadir una sexta en el Re, ¿no? Bueno, aquí estaría haciendo Fa 7, no me sirve. Tiene que ser Fa mayor 7. Incluso puedo añadir la séptima. Hasta aquí bien, todo en orden, todo correcto, nos ha explotado el cráneo. Si ya llevas un rato perdido, dale a like, ¿vale? Y pones en los comentarios en qué momento del vídeo te has perdido y si es necesario hacemos otro y te lo volvemos a aplicar. Que nosotros otra cosa no, pero contar nuestras mierdas nos gusta. Vamos con Sol mayor, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro Sol, ¿vale? Que corresponde a un acorde que tiene séptima bemol, ¿vale? Y que corresponde a un modo que se llama mixolidio. Que si lo razonas desde aquí, pues te sale un mixolidio. Pero también puedes razonar desde Do y simplemente, pues, Sol es el quinto acorde desde la quinta nota de Do. Te sale Sol 7. ¿Por qué te sale Sol 7? Pues porque la séptima natural de un Sol es un Fa sostenido, pero en la escala de Do no existe Fa sostenido, correcto, tiene que ser un Fa. Y de ahí te sale Sol 7. A nuestro Sol mayor, ¿vale? Le podemos añadir una novena, que en este caso, en el caso del Sol mayor, su novena es la nota La, ¿vale? Entonces podemos añadir un La, por ejemplo, aquí. Está guapo, ¿eh? Este suena bonito. Sí. He puesto... Yo creo que me he complicado mucho la vida, ¿no? A ver... No te creas, ¿eh? Justo, o sea, si busco otro voicing, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí es más cómodo, ¿no? Aquí es más incómodo, pero es verdad que, bueno, por poder se puede. Y además este voicing en concreto es incómodo de cojones, pero suena güey, para determinados arpegios pues... Le he añadido la novena, ¿no? A este Sol. Pues claro, también podemos añadir una oncena. ¿Cuál es la oncena de Sol? Pues un Do. Entonces, nosotros por poder... A mí me encanta. Sí, también puedes tocar el Sol normal y tocar un Do aquí. Esta postura se hace mucho en guitarra clásica. Sí. Y luego podríamos añadirle la trecena, que en el caso de Sol corresponde a un Mi. Entonces podemos añadir un Mi, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí el Sol, tenemos un Mi aquí. O directamente tocas el Sol y dejas la primera cuerda al aire, por ejemplo. Que seguramente lo habéis hecho en alguna ocasión sin saber exactamente lo que estabais haciendo. Depende de lo que te interese, como hablábamos en el vídeo del caje. Hay veces que te interesa un voicing en un otro dependiendo de lo que busques. En el caso del mixolidio no ocurre ninguna cosa rara con las extensiones porque las extensiones coinciden, que son... Ya, no, que pertenecen a la escala. Exacto. No que coinciden con las de Do. Eso es. Ahora iríamos a La menor. A La menor le podemos añadir una novena, que es un Si. Podemos hacerla aquí, por ejemplo. Está guapo. También podemos añadirle una oncena, que es un Re. Podemos añadir aquí. Bueno, en este caso no nos serviría.
porque nos estamos cepillando la tercera y entonces este acorde sería un La sus4 y no un La menor. Ya, con oncena añadida. Falta el modo. Eso es. Entonces, pues por ejemplo podemos dejar la cuarta al aire. ¿Vale? No es el más bonito, pero poderse se puede también. Aquí, por ejemplo. Este también. La menor, séptima bemol, tercera menor y cuarta. Está guapo. Y además le podemos añadir una oncena o sexta. En el caso de la escala de La, su sexta es un Fa sostenido, ¿no? Entonces, otro acorde que probablemente hayáis tocado en algún momento. Sí. ¿Y qué nos quedaría? El acorde disminuido. Por la utilidad que tiene el acorde disminuido, meterle extensiones es para que vayáis a este vídeo de aquí y ya hablamos de eso, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Entonces, claro, cuando nosotros cambiamos de tonalidad, estas extensiones cambian de lugar. Claro. Si nosotros empezamos en otro lugar, las extensiones que corresponden a cada acorde, si te sabes bien los modos y cuáles son las notas que varían de un modo a otro, vas a saber fácil cuál es la extensión que corresponde a cada uno de estos acordes, ¿vale? Pero esto es algo que implica sentarse y buscarlo, no es tocar y ya está, es tocar buscando la respuesta. Esto es un jaleo si no lo tienes claro. Yo la mitad de las posturas que acabo de hacer en este vídeo son posturas que no hago jamás. Lo que pasa es que las calculo. Has buscado. Claro, no va de sabérselas, va de calcularlas. Y cuanto más las calculas, más aprendes a hacer esta clase de cosas. Estas extensiones, luego digamos que se saltan las reglas, ¿vale? Para poder hacer determinadas cosas. Ejemplos de esto, nosotros queremos ir a La menor, ¿vale? Y habréis oído hablar del Jimi Hendrix, ¿no? El acorde este, que sería un Mi 7, que además tiene aquí una tercera menor de gratis, o sea, mayor y menor, ¿vale? A esto lo llamaríamos una novena sostenida. Tienes una tercera mayor natural, entonces a esto no lo puedes llamar tercera bemol o tercera menor. No, porque tu tercera ya la tienes ocupada aquí. Tiene que ser una segunda sostenida, por nomenclatura se le tiene que llamar así. Entonces nosotros ahora sí tenemos nuestro Mi 7 sostenido 9. Y digamos que esto se salta un poco las reglas si nuestro punto de vista fuese que estamos en Do mayor. Porque nosotros estamos en La menor. ¿Vale? Entonces esta nota de aquí, que es un Sol, existe. La tercera mayor del Mi 7, que es un Sol sostenido que genera tensión directa hacia el La, no existe en Do mayor. Es decir, estamos forzando totalmente la maquinaria hacia La menor y no hacia Do mayor, ¿vale? Cuando en teoría, si estás tocando en La menor y además lo estás razonando como La menor eólico, se supone que tú estás tocando en Do mayor, ¿no? O en un modo de Do mayor, pero se supone que no deberías de salirte de ahí. Y sin embargo, estamos haciendo trampas con esta nota de aquí. ¿Vale? Y esto, hay un montón de situaciones en las que se da esto. Es decir, utilizas una extensión que no corresponde a lo que tú estás haciendo. No sé si tienen algún nombre. Extensiones, yo qué sé, que están más allá de la base militar que hay al final de la línea de quintas, de ¿no? la línea de lo que no es un círculo de quintas, que en realidad es una línea plana. Eso es. Las líneas no pueden ser planas. Sabiendo todo esto, lo que hay que pensar es que cuando tú tocas en la escala de Do mayor, realmente si quieres poder razonar todas estas extensiones y que tus acordes queden chachipiruli, ¿vale? Tienes que pensar que no vale todo. Con cada uno de los acordes las extensiones son una u otra, no son las que a ti te dé la gana. Ya. Y si haces otra diferente, tienes que pensar que a priori, en contexto, no va a sonar bien, ¿vale? Que luego a lo mejor tú lo tocas y te parece que mola que te cagas. A lo mejor mola que te cagas, ¿sabes? Y a lo Pero mejor no tiene una es... explicación que no es una extensión. Todo tiene una explicación, ¿vale? De hecho, todo tiene un argumento. Todos los acordes se han hecho ya y todos tienen una explicación. Pero tienes que saber encontrar la forma en la que eso, en el contexto de la música que estás haciendo tú, suena bien. Entonces, normalmente la gente que usa las extensiones que se salen de este tinglao, realmente pilotan de qué va el tema. Y si realmente pilotas de qué va el tema, pues a lo mejor no estarías viendo este vídeo, ¿me explico? Así que, si no sabes muy bien lo que te hemos explicado, te parece esclarecedor, dale like. ¿Que te parece una puta locura y no te has enterado de nada? Pues le puedes dar dislike o puedes poner en los comentarios En este punto me he perdido. pues nosotros intentaremos ayudarte. La cosa es que al final os quede claro que esto respeta una serie de reglas y esas reglas corresponden a los 7 modos que están dentro de la escala de Do mayor. Los modos griegos existen por algo, señores. Efectivamente, hablando en serio y dejándonos de bromas, es muy importante
tener esas escalas ubicadas y sobre todo saber qué tiene cada uno, porque yo he sido capaz de encontrar todas estas posturas de acordes simplemente porque era capaz de razonar que cuando yo toco en dórico, la escala dórica es igual que la escala menor, pero su sexta es natural, no es una sexta bemol, que es lo normal en una escala menor. Cuando me voy al frigio sé que su segunda es bemol, pero el resto de las notas corresponden a las mismas que una escala menor. Cuando me voy al lidio sé que la cuarta es sostenida y el resto de las notas son como las de una escala mayor. Si eso lo tienes claro y si eso te has molestado en sentarte a tocar con ello, a estudiar, a quedarte con la sonoridad que tiene, es muy fácil deducir estos acordes. Por eso, desde nuestro punto de vista, lo vemos como algo fácil de hacer, pero es algo fácil de hacer cuando ya has pasado el proceso de entender cómo funciona este sistema. Y entonces, claro, pasa a ser fácil. Os voy a poner aquí arriba una serie de vídeos explicando los modos griegos desde abajo del todo, para que podáis, los que no os habéis enterado de nada, tener una base y luego volver a este vídeo en un momento dado. Y esto lo que va a hacer es embellecer vuestras progresiones. Va a ser interesante que cuando toquéis esto penséis que muchas veces, yo cuando cojo una guitarra y otras personas me ven tocar la guitarra y dice, cuando veas a ese tío que dices, ¿qué acordes más raros está haciendo? No son tan raros, seguro que no son tan raros. Lo que pasa es que si no eres capaz de razonar por qué esos acordes están siendo así, es muy difícil decir comprender qué es lo que está haciendo. De todas formas, te voy a decir una cosa. Más aún, de cara a sacar melodías vocales sobre tus acordes, tener conocimiento de las extensiones también puede hacer que tus melodías vocales sean mucho más interesantes. Eso es. Porque no respetarían lo natural del acorde y le darían ese grado de picante que necesita para que suene especial. Al final se traduce en que a nivel compositivo, poquito a poco y a medida que vas haciendo uso de esto, dejas de sonar obvio, dejas de ser... Y entonces, pues lo mismo podrías... Y en términos esenciales, a nivel de armonía, acabo de tocar exactamente lo mismo. Se lo oí describir una vez a un guitarrista diciendo... Es como condimentar el filete, ¿sabes? No deja de ser el mismo filete, ¿sabes? Es otro solomillo, lo que pasa es que... tiene su toquecillo. Y aprender a usar esta herramienta lo hace muy interesante. Y luego cuando sales de lo diatónico, digamos, y empiezas a tocar escalas también diatónicas, pues yo que sé, menor armónico, ¿no? En el que ya tenemos siempre presente un sol sostenido. Entonces cuando pasamos al si, tenemos un do. Podemos aplicarlo de manera que no solo tocamos los acordes que corresponden a una tonalidad en concreto, sabiendo automáticamente cuáles son todos los acordes que tiene la escala de re mayor, sino que es que además podemos añadirle las extensiones que le dan gracia y que no tiene más, que es hacer lo mismo que harías con la escala de do mayor pero con cualquier otra. Pero volvemos a lo mismo, este tipo de herramientas nos permite crear desde cero, no tenemos que utilizar lo que le hemos escuchado a otro. Cuando lo tienes pillado es bastante más fácil cuando sacas una canción de oído encontrar esas extensiones. Cuando tú estás componiendo algo es mucho más fácil encontrar cuál es la extensión que suena bien y no tienes que pegarte de hostias buscando el acorde. Pero también os digo, si lo que os gusta son hacer los acordes típicos de siempre y disfrutar tocando la guitarra, también está bien. O sea, si no tiene nada de malo. A lo mejor esto está yéndose un poco de madre con respecto a eso. Pero hay muchos de estos acordes, cuando tocamos canciones básicas, digamos, muchas veces esa novena o esa inversión son cosas que están ocurriendo en canciones de música sencilla. Entonces no está de más que en vez de tocar ese acorde que tiene un nombre raro partido de otra mierda rara, sea re mayor con grave en fa sostenido, ¿sabes? Y tú sepas lo que es eso. Es importante para entenderte con otros músicos, es importante para ser más eficiente a la hora de aprenderte una canción. Realmente... es importante preocuparse por saber qué está ocurriendo. Es más aburrido, es verdad, es más aburrido. A todos nos gusta sentarnos y tocar. Pero es importante llegar a este punto en el que eres capaz de hacer estas cosas y de comprenderlas. Y sé que es lo más hueso y lo más complicado, pero también considero que es lo que hace que marque la diferencia. Y que no conozco a un solo tío al que yo haya visto y haya considerado buen guitarrista que no supiese de lo que estaría hablando yo en este vídeo o en los anteriores. Porque no nos engañemos, hablamos de los que tocan bien, no los que nos gusta como tocan. Pues a ti te puede encantar Kirk Hammett. Y yo te lo acepto, vale,
pero realmente Kirk Hammett muchas veces no sabe qué ocurre. Y si nosotros nos ponemos a analizar partituras de sus canciones, te das cuenta que efectivamente no sabe qué está ocurriendo. No, tal cual. Es que hemos encontrado errores en grabaciones de estudio. Y ahí es más grave, porque un error en directo puede achacarse a un fallo puntual. No, pero si lo has grabado en el disco, pero si lo has grabado en el disco es que tú pensabas que eso era correcto. Y a veces hay ocasiones en las que para nada es correcto. Para nada es correcto. He dicho Kirk Hammett porque me gusta darle caña, pero eso ocurre en discos de bandas que a mí me flipan. Los Maiden tienen cosas que están mal en sus solos, y están mal concebidas, y yo lo oigo y me chirría. Sin embargo, no dejaré de decir que los Maiden son los putos amos y que me encanta esa banda. Subjetivamente los Maiden me flipan. Objetivamente, pues el 99% del tiempo lo hacen de puta madre, y hay un 1% de veces que se cagan encima. Pues ese 1% de veces es una cosa que todos los que estamos entusiasmados por tocar un instrumento musical deberíamos ser capaces de detectar. ¿Qué mensaje os queda de todo esto? Pues obviamente que el círculo de quintas en realidad es plano y tiene 2 bases militares a los lados. Chicos, ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.